El tema que nos convoca ahora se llama Mapa de la Conciencia. Ya, o también es conocido como escala de la conciencia. Así que, bueno, este conocimiento deviene de el doctor David Hawkins, que dice el título, Visión, Pensamiento, Emoción y Vibración. Todos esos conceptos engloban lo que vamos a hablar ahora y dice nuestros pensamientos son producto de nuestra percepción. Interesante ahí definir y diferenciar percepción con pensamiento, que también son llamados de la misma forma, pero percepción es como algo más inmediato, algo que se percibe por los cinco sentidos. Y la percepción más importante de la que vamos a hablar y de la que nos interesan estos temas es la percepción más que nada inconsciente, aquellas que, como dice la palabra, no somos conscientes que estamos percibiendo. Esa es la más trascendente. Es decir, de nuestra forma de ver las cosas. Luego, cuando hay una percepción de que uno reconoce, ahí vienen pensamientos asociados a esa percepción y también emociones y sensaciones de todo tipo, respuestas. Como vimos en la clase pasada, la activación de ciertas hormonas también corresponden a ciertas respuestas a percepciones particulares. Y hay hormonas que tienen que ver con el estrés, con un estado de alerta, de miedo, de resistencia, de lucha, otras que tienen que ver con el placer y la satisfacción. Eso para hacer un link con la pasada que tuvimos. Nuestra visión o nuestra conciencia, aquello de lo que nos damos o no nos damos cuenta. Interesante eso de aquello que nos damos o no nos damos cuenta. Siempre estamos percibiendo y creando pensamientos, ya sean conscientes o inconscientes. Por su parte, las emociones son reacciones de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo produce como consecuencia de los pensamientos. Y cada emoción tiene una diferente frecuencia vibratoria. Ese es el meollo de esta clase. Cómo eso se va traduciendo en una frecuencia vibratoria. Lo que pensamos, sobre todo lo que sentimos, equivale a una frecuencia vibratoria que se puede medir en el mapa de la conciencia, pero también es conocido como escala de la conciencia. Y esta escala fue desarrollada por este doctor psiquiatra, escritor e investigador, ya que en 1996 publicó un libro llamado El poder contra la fuerza. Debe ser muy interesante leer ese libro, en el cual nos ofrece un mapa de los campos de energía conocido como el mapa de la conciencia. Aquí hay una ilustración
que dice, importantes niveles de conciencia que experiencias en esta realidad. Yo diría, importantes niveles de conciencia que experimentamos en esta realidad. Y como ven, aquí unos son bastante como oscuros, densos y otros más luminosos. En este mapa, Hawkins nos explica cómo los diferentes niveles de conciencia, visión, corresponden con ciertas emociones, ciertos filtros de percepción y ciertos niveles de energía. La conciencia tiene varios niveles. A veces hablamos de tomar conciencia, ya, o de que hay que ser consciente, pero eso se puede definir en varios niveles. No todos los estados de conciencia, y es como los grados de conocimiento que tenemos, los grados de comprensión, ya que van de estados bastante densos o de una visión bastante pequeña o muy limitada a uno mucho más expandidos con mayor frecuencia, energía y también vibración. Hawkins nos ofrece una escala que va del cero, que sería la muerte, al 1000, la iluminación, en base a la cual podemos calibrar nuestra frecuencia vibracional, es decir, medirla en comparación con este patrón de referencias. Ya cuando también en las tradiciones místicas se habla de una escalera al cielo, es equivalente ese símbolo, esa simbología a esta escala ya de conciencia, es prácticamente lo mismo. Se puede medir en cuanto a escalones vibratorios. Y también nosotros, a pesar de que esto va fluctuando, siempre existe una constante en los seres. Hay un escalón que es predominante, que nos caracteriza y que es un estado del ser que comúnmente nosotros estamos eh, expresando, experimentando, situándonos ahí. Y nos caracterizamos por eso, por ese escalón. En la gnosis se le habla también del nivel de ser. Todos los seres tenemos ciertos niveles, unos más, otros menos, en relación a esta escala. Y es muy interesante y necesario que nosotros podamos medir nuestro nivel de conciencia o nuestro nivel de estado del ser para situarnos de manera consciente y concreta ya en nuestra escala evolutiva de conciencia. En el estado más alto de la escala 1000 se encuentra la iluminación, un estado de unión o conexión con ese algo indestructible y más grande que todo, pero conectado a todo, incluyéndote a ti mismo. Puedes llamarlo Dios, espíritu, energía creadora, el poder de la energía o como decidas hacerlo. En el estado más bajo, cero, se encuentra la muerte. Hawkins pudo determinar mediante pruebas kinesiológicas que en el cuerpo físico se fortalece o debilita dependiendo del nivel en el cual nos encontramos. Así que cuanto más bajos estemos en la escala, menos energía tendremos. Estaremos en una frecuencia más baja. Así que experimentaremos más pensamientos, más emociones negativas, más enfermedad y carencia. Incluso uno de los ejercicios kinesiológicos es hacer una afirmación y poner el brazo, alzar el brazo y hacer una presión hacia abajo.
Si el brazo está un poquito tenso, quiere decir que nuestro cuerpo, nuestro inconsciente, porque el cuerpo siempre responde a esa mente inconsciente. En el fondo tiene una percepción, un estado afín a la afirmación. En cambio, si el brazo está muy débil y baja inmediatamente a esa presión que se le hace, ya sea con otra mano, de manera externa, quiere decir que no hay una afinidad, una resonancia con lo que se está afirmando. El ejemplo que se da, ya que yo lo leí, era afirmar, por ejemplo, yo me amo a mí mismo. Yo no ponía el brazo así a lo largo, entonces la otra persona hacía una presión hacia abajo y si este caía flácidamente, quiere decir que realmente no es el estado del ser equivalente a esa información. Quiere decir que realmente la persona, el que afirma eso, no se ama a sí mismo, ya que la mente inconsciente y el cuerpo no responden a esa afirmación. Y eso ustedes lo pueden medir con cualquier tipo de estas afirmaciones. Soy una persona sana, tengo autoestima alta, soy próspero, soy una persona abundante, me amo a mí mismo, confío en los demás, así, etcétera, etcétera. Un sanador puede vivir de su talento o de su trabajo. Y ahí ustedes ven realmente qué creencias internas tienen al respecto. Y si verifican que no se la creen, literal, se tiene que hacer un trabajo para adquirir un estado de merecimiento y cambiar esas creencias inconscientes que son las que realmente a uno lo van limitando y lo van frenando, porque una cosa es decirlo ya como una afirmación a través de nuestro 3 o 4 o 5% de conciencia de lo que nosotros queremos y deseamos, y otra cosa es lo que realmente sentimos o pensamos. A través de estas pruebas, de estos métodos kinesiológicos, podemos ir midiendo una serie de creencias, ¿ya? Creencias internas que tenemos al respecto de cualquier tema y de cualquier área de nuestra experiencia humana. El doctor Hawkins nos dice que todos los niveles bajo 200 a la larga destruyen la vida en el individuo y en la sociedad, y todos los niveles sobre 200 son expresiones constructivas de poder. El nivel decisivo de 200 es el umbral que divide las áreas generales entre fuerza y poder. Bueno, ahí él establece un límite en el rango 200. Si nos manejamos por debajo de 200, nuestra conciencia es destructiva, negativa y no íntegra. No está completa. Hawking llama estos niveles de conciencia grados de falsedad. Y es él también eso lo asemeja al concepto de fuerza, porque solamente fuerza, pero no poder. Ahí hay que hacer una diferencia entre esos conceptos, fuerza y poder, porque la fuerza muchas veces puede estar en contra de nosotros y ahí perdemos poder. En contraste con los grados de verdad, poder, que son los que están por encima de los 200.
Cualquier valor por debajo de 200 nos debilita para actuar, así que se tiene que recurrir a la fuerza, por lo cual nuestro cuerpo es más susceptible a enfermedades. En cambio, valores mayores a 200 empoderan y nos permiten ser dueños de nuestro destino. Aquí está el mapa de la conciencia. Aquí están los niveles en cuanto a cualidades como iluminación, paz, alegría, amor, razón, aceptación, voluntad, neutralidad, entereza, ¿ya? Y ahí en neutralidad y entereza estaríamos como en un punto medio. Y ahí se establece el límite a través de esa raya negra transversal, ¿ya? Y por debajo vienen otros conceptos que podríamos definir como más defectuosos. El orgullo, la ira, deseo, temor, sufrimiento, apatía, culpa y vergüenza. Y al lado de este textos está el valor, los valores. Ya 700, 600, 540, 500, 400, 350, 310, 250, 200 y así hacia abajo. Ya, y hay otras relaciones con respecto a estos valores. Por ejemplo, en cuanto a la vida, la paz tiene que ver con la perfección, o sea, perfecta, la alegría con completa, es completa, el amor benigno, la razón significativa, aceptación armoniosa, voluntad esperanzadora, neutralidad satisfactoria, entereza factible, el orgullo exigente, la ira antagonista, deseo decepcionante, temor atemorizante, sufrimiento trágica, apatía desesperanzadora, culpa maligna y vergüenza miserable. Aquí tiene que ver ya con las emociones. Iluminación indescriptible, paz, éxtasis, alegría, veneración, amor, serenidad. Podríamos aquí estar pensando en qué emoción ya está relacionada con estas cualidades, con estos conceptos, con estos estados de conciencia. La razón produce comprensión, la aceptación, perdón, voluntad, optimismo, neutralidad, confianza, la entereza, consentimiento, el orgullo, desprecio, la ira, odio, el deseo, anhelo, el temor, ansiedad, el sufrimiento, remordimiento, la apatía, desesperación, la culpa, culpabilidad, la vergüenza, humillación. Proceso. La iluminación está relacionado con la conciencia pura, el estado de máxima divinidad. Ya ahí no existe la polaridad, la dualidad, equivalente a la fuente divina, ya al Dios absoluto, al uno, al principio único. La paz está relacionada con la iluminación, alegría, procesos de transfiguración, el amor, revelación, la razón, abstracción, aceptación, trascendencia, voluntad, intención, neutralidad, liberación, entereza, empoderamiento, el orgullo con engreimiento, la ira con agresión, el deseo, esclavitud, temor, retraimiento, sufrimiento, desaliento, apatía, renuncia, culpa, destrucción, vergüenza, eliminación.
Ya, y relacionado con ya con un aspecto más místico, más espiritual, como dice arriba, Dios, la iluminación está relacionado con ese Dios interno, la paz universal, la alegría con el uno, el amor, ya como nosotros experimentamos a la divinidad, a Dios, ya, el amor con un Dios amoroso, la razón con un Dios sabio, la aceptación con un Dios misericordioso, la voluntad, ya, con un ser edificante, la neutralidad con un ser consentidor, la entereza con un ser permisivo, orgullo indiferente, la ira vengativo, deseo negativo, temor castigador, sufrimiento altivo, apatía censurador, culpa vindicativo, vergüenza desdeñoso. Si alguien acá quiere hacer algún comentario, puede hacer alguna relación, dar algún ejemplo o ver si tienen una duda que podamos resolver con respecto a esto, pueden hacerlo, ya para ir viendo las distintas relaciones y correlaciones con respecto a los niveles, ya de escala de de conciencia. ¿Nadie? Bueno, aquí repito que si alguna persona entre medio de la clase quiere ya decir algo, quiere dar algún aporte o hacer alguna pregunta, solamente lo tiene que Miguel, indicar. ¿Ya? una pregunta. ¿Y cómo tomás la medida de cada una de las emociones y todas esas cosas, esos procesos? Mira, este mapa, esta escala, la diseñó este doctor Hawkins de acuerdo a una serie de estudios que hizo, ya aplicando esos ejercicios con respecto a emociones y estados de conciencia. Ya, y yo creo que estuvo un buen tiempo haciendo estos análisis, ya, y estas analogías para poder diseñar todo este mapa. Ya, por ejemplo, podemos ver Dios. Hay muchos momentos en la historia y también en las religiones, procesos de humanidad y como digo, históricos, donde a Dios se le ha visto como un ser castigador. Y eso tiene que ver con un estado de conciencia donde uno percibe la realidad y la divinidad en relación al castigo, o también como un ser censurador, indiferente, vengativo, negativo, ¿ya? Y también tiene que ver con distintas enseñanzas espirituales. Y mientras más es elevada esa enseñanza, se empieza a entender a la divinidad a través de altos grados de conciencia, desde lo permisivo, consentidor, edificante, sabio, amoroso, ya después se ve como la unidad total, sin opuestos, sin polaridad, o sea, ni bueno ni malo, sino la perfección, a lo universal. Y eso relacionado también con otros conceptos como la conciencia pura, iluminación, revelación, liberación, empoderamiento. Entonces, aquí también una cosa interesante, ir viendo qué aspectos que nosotros consideramos que son negativos, cuál ya eh, manejan más energía, a pesar de considerarlos negativos. Hay unos por sobre otros.
Más abajo que todos está la vergüenza. Es, digamos, el estado de conciencia más bajo, más debilitante, que causa más estragos. Imaginemos que una persona esté constantemente en estado de vergüenza. Entonces sería bueno ser un sinvergüenza. La La vergüenza. pregunta sería, ¿por qué la vergüenza es tan humillante, como dice acá, miserable, humillante? Ujú. Yo soy vergonzosa, por ejemplo, en algunos aspectos, pero Mira, no me siento. todos nosotros fluctuamos, pero el estado de conciencia predominante es el que más nosotros deberíamos tener en cuenta, ¿ya? Para situarnos. Porque claro, nosotros pasamos por estados de vergüenza, también pasamos por estados de, a lo mejor, amor, de alegría, de paz, de voluntad, de neutralidad, de orgullo, de ira. Pero, ¿cuál es el que predomina más eh, en nuestro día a día? O si son estados demasiado fuertes y constantes. Por ahí va la cosa. Por Ok, eso hay personas que se caracterizan por ser alegres. La mayoría de las veces se les ve transmitiendo alegría. Muchas veces, constante. ¿Ya? Entonces esa persona, ya podríamos decir, oh, muchas veces está vibrando en el 540. Ahora, es bien difícil porque el doctor Hawking también habla más o menos el promedio de la humanidad. El promedio de la humanidad actual está, según él, por el 200, el promedio. Y por ejemplo, se dice que en su vida él llegó a un estado de 350 como una constante, que es la aceptación. Y ya era considerado una persona que había alcanzado un estado muy elevado de conciencia. Por eso aquí estamos hablando del predominante, ¿ya? está bien. Entonces, Sí, sí. imaginemos una persona ya que está pegado muchas veces y vibra en la vergüenza, muy vergonzoso. O sea, esa persona se puede decir que no se ama a sí mismo, que no se atreve, que no da su opinión, que se autodescalifica, tiene una imagen de sí misma bastante, como sale aquí al lado, miserable, y por lo mismo está en el estado más bajo de conciencia. La culpa también. Para los que son estudiantes del curso de milagros, bueno, el curso de milagros dice que el, entre comillas, pecado original, o sea, la base ya del sistema negativo del ego, es la culpa. La culpa es como ese pecado original, o ese defecto, o ese error original, lo que dio origen a todo lo otro, al orgullo, a la ira, a la lujuria, a la pereza, o sea, deviene de la culpa. Es una deformación original. Por ende, ser una persona culposa y vivir ya en ese estado de culpa constantemente trae consigo muchos descalabros, inclusive enfermedades, porque desgasta, derrocha energía, ya los órganos, el cuerpo, el aura, todo eso se va debilitando. Bueno, y también es interesante que las personas
Por ejemplo, iracundas, que son muy castigadas socialmente, bueno, en el fondo manejan más energía, ¿ya? Y más vitalidad que una persona culposa vergonzosa. ¿Por qué digo que socialmente? Porque ahí hay una especie de contradicción, porque esta gente que es como más castigada socialmente que los vergonzosos o los culposos que eh, como que inspiran mucha lástima y como que otras personas los defienden porque lo encuentran como muy débiles, muy susceptibles a ser abusados, pero por lo mismo el iracundo maneja más energía. Cierto, sí, cierto. Ana María, sí, ¿Me escucha? sí, Ya, es que yo me gusta mucho esto de la escala de la conciencia y me estoy recordando de que, por ejemplo, el nivel 20 30 es tan baja la energía de uno que hay mucha gente que llega al suicidio claro, porque no tienen valor a nada, no tienen apego a la vida, no tienen apego de ellos, no se quieren, encuentran todo malo. Entonces se dice que la mayoría de estas personas que vibran tan bajo, de la humillación, la culpa, la vergüenza, más de la mitad terminan en suicidio. Entonces es muy importante leer este mapa, porque ahí tú vas sabiendo cómo está tu energía, po, si estás entendiendo eh, cómo va tu vida y los que te rodean. Es súper interesante el tema, me encanta. Eso. muchas gracias. Claro, y como dice Ana María, aquí estamos viendo un estado constante de conciencia, porque volvemos a repetir que uno sí tiene estados de vergüenza, sí a veces se siente culpable, pero no es predominante en su vida y no lo marca como una característica de su personalidad, porque existen personalidades virtuosas, catalogadas así, y personalidades como la falsa personalidad que dice Gurdjieff, que son en el fondo negativas, vibran bajo. También esos son frases que se escuchan mucho en este mundo espiritual, los que vibran alto y los que vibran bajo. También no es la idea querer vibrar alto de manera artificial, porque eso es una máscara. Cuando uno vibra alto de manera predominante, tiene que ser algo veraz, auténtico, porque también el ego ya cae en muchas trampas y el ego siempre en su recurso está la apariencia, el aparentar, el reprimirse. Y por ende, muchas veces al conocer este tipo de enseñanza, mecánicamente, ya como un mecanismo que tiene la mente, es querer parecer o querer alcanzar algo superficialmente en apariencia y artificialmente, porque así funciona el ego. Entonces dice, ya, empieza a reprimirse todos los estados de orgullo, de ira, de deseo, de temor, sufrimiento, pero así no funciona la cosa. La represión incluso le da más fuerza a esos estados, ya, más fuerza porque lo manda a la sombra y en la sombra se alimenta con la represión y empieza a ponerse una máscara, a aparentar y a forzar estados de voluntad, aceptación, razón, amor. Pero las personas intuitivas reconocen cuando algo es apariencia, cuando es una máscara, cuando no es auténtico, eso se reconoce. Por eso, esos estados se tienen que ir logrando de forma natural
consistente, concreta, verdadera. Ahora, eso también se confunden los conceptos, ¿ya? La ira, aquí estamos abajo, siempre es negativo cuando uno reacciona, no cuando uno acepta un tipo de emoción que está por debajo del 200 y la canaliza. La acepta, la reconoce, es honesto con esa emoción y después la canaliza. Esa es la manera de trabajar estos estados de baja vibración. No es, como digo, no es la idea caer en la reacción egoica del ego espiritual de empezar a negar, a reprimir y a ocultar estos estados. Y de acuerdo a lo que hablábamos, ¿por qué la gente con ira al menos se moviliza más por ciertos objetivos en la vida? La ira moviliza, la ira hace actuar. Incluso muchos logros eh, se han adquirido por canalizar bien la ira. Hay gente que se enfada y quiere demostrar algo, quiere ganarse a sí mismo, compite, ¿ya? Y como maneja más energía, van teniendo esos logros. Ahora, no son estados exaltados de conciencia, claro, pero por algo está situado más arriba que la vergüenza y la culpa, que inmoviliza, que es está muy asociado a estados depresivos. Y también, como decía Ana María, incluso con el suicidio. La persona orgullosa también puede tener muchos logros en este mundo material. ¿Ya? ¿Cuántas veces nos vemos ahí las campañas políticas o empresarios que se movilizan bastante con el deseo, la ira y el orgullo? Pero bueno, uno ya empieza este salto cuántico a nivel vibratorio, benefactor, cuando ya empieza a tener entereza, se empieza a empoderar, las personas empoderadas. Podemos pensar y hacer un símil de una serie de sinónimos y cualidades de una persona empoderada. Los que empiezan a tener confianza, emociones de confianza en sí mismos, se liberan de una serie de condicionamientos del qué dirán, de la aprobación, ya no sienten miedo siendo lo que son. Y también se ven más consentidores porque así como tienen confianza en ellos, no buscan esa aprobación y tampoco andan castigando a los demás si es que los otros no lo aprueban a ellos mismos. La voluntad, gente con mucha voluntad, manejan mucha esperanza. Ellos van co-creando su destino, van teniendo logro a través de su propia creación mental, emocional, ¿ya? Y de acciones. Entonces también las sincronías de destino van apareciendo y les van facilitando las cosas. Manejan la intención. Eso que se habla tanto también en estos círculos. Intencionar. La aceptación. ¿Ya? Una persona que se acepta a sí misma, que no se anda condenando, no se anda escondiendo, no tiene miedo de expresar sus defectos, ¿ya? De ponerse una máscara siempre perfecta o de puro amor y pura perfección. Es una persona más armoniosa porque la armonía se compone del yin y yang, de la sombra y de la luz. Ahí está la armonía. Y cuando eso fluctúa de una manera ya en aceptación, se logra armonía y la armonía también es sinónimo de salud.
más que la palabra salud que tiene un antagonismo con enfermedad, armonía es lo que corresponde a lo que nosotros llamamos salud. Se empieza a trascender ya, ya porque una cosa es integrar y después viene la trascendencia y concibe a la divinidad interna y externa como un ser misericordioso. La razón, ya aquí una razón en mayúscula, no es el aspecto racional de la mente mecánica inferior, sino que es la razón que hablaban los griegos, una lógica superior, el conocimiento real y verdadero, ya produce una vida más significativa y las personas se vuelven ultra comprensivas y llegan a alcanzar ese conocimiento abstracto. Empiezan a entender una serie de analogías filosóficas, enseñanzas espirituales, simbolismos cósmicos universales. Eso ya es empezar a conectarse con el centro intelectual superior. Y por ende son tratados ya como personas sabias y conciben ya la sabiduría de Dios. O sea, ya empiezan a entender ese lenguaje divino. Ahí podemos nosotros situar el entendimiento de tantos textos, ya, tantos textos espirituales y también el simbolismo de geometría sagrada. Ya, y así el amor, un ser benigno, sereno, que empieza a tener revelaciones y se conecta con ese amor universal. La alegría, veneración, transfiguración. Aquí transfiguración no lo tengo muy claro. Y con el Dios, bueno, con uno, con la fuente que se llama se le ha llamado muchas veces el uno. Y en la paz, esa paz interna, completa, absoluta, ya donde también podemos integrar las cualidades que están abajo. Una paz perfecta, completa, benigna, llena de armonía, de amor. Por ende, es el estado máximo de iluminación. Bueno, podríamos seguir analizando y sacando muchas conclusiones con respecto a este mapa de la conciencia porque da para mucho. Nota, lo curioso, vergüenza y la culpa vibran en 20 y 30 respectivamente. Y antes te he mencionado que a 20 megahertz se inicia la muerte. Esto es algo para pensar. Bueno, una cosa que parece que no la dije es que los niveles están medidos en megahertz. Ya aquí debería haber salido al principio. No sale. La medición ya de estos niveles son en megahertz. Según el doctor Hawkins, el 85% de la gente en la Tierra vive por debajo del nivel de coraje o valor. Va, yo dije que estaba por en 200, entonces no es así. El 85% de la gente en la Tierra vive por debajo del nivel de coraje y valor. Vamos a verlo acá. Valor. Ira es coraje. Valor sería como el orgullo. Por ahí, por el 150, 125, en el deseo.
en el temor. Bueno, no sé si han escuchado que en estos momentos en el mundo hay mucho temor, mucho miedo a una serie de circunstancias que están ocurriendo, ya sea desastres naturales, la visión que hay del futuro, amenazas de pandemias, de crisis económica. Por eso que también los jóvenes no quieren tener hijos, bla, 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 bla. Así que eso está en relación a estar por debajo del coraje y del valor. Sin embargo, el mapa de la conciencia no tiene como fin establecer un dualismo entre lo que es bueno y lo malo. Hawking destaca una y otra vez que ningún nivel es mejor que otro, sino que todos son sencillamente una forma que puede tomar nuestra conciencia. Así que esta herramienta es un mapa de crecimiento. Y estés en el nivel que estés, siempre se podrá ascender, si así se desea. O sea, más que atormentarse con estos niveles, hay que verlo de manera objetiva y por lo mismo saber cómo empezar a ascender si así se desea. La vibración y la frecuencia son temas de vital importancia en nuestra vida, pues literalmente todo es energía. Bueno, nosotros hemos estudiado muchas veces y desde común conocimiento ciertas herramientas o ciertas cosas que podemos hacer en nuestro trabajo particular de desarrollo de la conciencia y para ir sumando niveles de energía. Aquí dice, pide una respuesta cuántica. Cuando crees algo, pídele una señal a la conciencia cuántica con la que has contactado. La conciencia cuántica es lo mismo que la divinidad, la fuente, el universo. Por ende, nosotros podemos hacer un contacto intencionado con esa conciencia cuántica, con esa conciencia pura. ¿Alguien de acá me puede decir qué se le viene a la cabeza o qué sabe de cómo uno puede pedirle una señal a esa conciencia? ¿Qué formas se le ocurren? En ¿O cómo, estado de neutralidad. o cómo lo hacen? Supongo que acá ustedes se conectan, se contactan con la conciencia, Decretando. ya, decretando. ¿Cuál más? Yo lo hago en estado de neutralidad. Dejo que la respuesta venga. ¿Pero pides una señal? Sí, 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 por supuesto. ¿Cómo la Pero pides? trato de tener la conciencia en blanco. No lo medito, ¿eh? Me relajo y trato de buscar la respuesta. Espero. Tampoco del pensamiento, sino que baje. No sé explicarlo. Ya. Bueno, una de las formas es la oración. La oración es un contacto, una comunicación con esa conciencia pura, con la divinidad. Ahora, es interesante que hay que saber pedir. O sea, se le llama pedir, pero en el fondo la oración ni siquiera es pedir, es comunicarse. Pero por lo mismo, también hay que saber cómo comunicarse con Dios. Porque si uno se comunica para pedir cosas materiales o que le vaya mal a una persona o valores que tienen que ver con el ámbito del ego, la conciencia cuántica siempre le va a responder.
pero no como cree ya esa persona que le va a responder. Va a ser una respuesta que le va a encontrar muy indirecta o ni siquiera la va a percibir, pero siempre responde. Pero hay que depurar el conocimiento de la oración para hacerlo de la mejor forma adecuada. Pero aquí obviamente se le puede pedir una señal a la conciencia universal, a la inteligencia divina. Y uno le puede pedir que ocurran sincronicidades en cuanto a los resultados que deseas. Y el universo siempre responde a cada acción, emoción y pensamiento. Siempre responde. Pero la vibración, ya como vimos en la escala, es coherente con lo que realmente uno siente, ¿ya? Y con lo que realmente también se piensa. Pero más que nada, cuando uno es coherente, el universo es coherente con uno. Cuando uno hace ya una petición o uno eh, expande o emana o intenciona un deseo que es coherente con un sentimiento, con una emoción y también con acciones concretas, el universo le entrega una respuesta también similar o coherente a esa resonancia energética. Por eso que las personas que dicen yo siempre me contacto con la divinidad, ya, y le pido esto, o intenciono, decreto esto, y nunca me viene de vuelta, o sea, Dios no me escucha. Eso quiere decir que hay una incoherencia en la persona, porque Dios o el universo siempre responde, siempre. O está demasiado dormido y no sabe ver las señales, porque cuando uno recibe lo que considera que es lo contrario a lo que está pidiendo, deseando, bueno, esa es la respuesta. Y si es lo contrario, ahí uno tiene que analizar por Te da qué. las pautas para encontrar la respuesta. No es que te lo dice, tenés que buscar en tal página, tal artículo, pero te da las pautas. Claro, claro que sí. ¿Cuál sería una pauta? Y a mí me ha Lo pasado que, repetitivo, ¿Mm? No, una de las pautas de lo que yo he pedido socorro, intencionándolo, que ya te digo, me relajo y me quedo con trato de dejar la mente en blanco un rato, es por algún artículo para hacer una nota y capaz que ya lo busqué 80 veces y nunca lo vi y lo vuelvo a buscar y lo encuentro y no tan difícilmente, Ya. perdón, pero siempre tenés respuesta. Ujú. Otra Perdón, pero persona el frío quería, acá es otra, otra persona quería dar otro ejemplo. yo dije que a veces repetición de números, sueños, Por supuesto. Mire, el universo siempre está respondiendo, siempre está en diálogo con nosotros por todos lados. Toda la vida nos habla. Lo que pasa es que como el hombre está dormido, no sabe reconocer el lenguaje del universo. Pero a veces lo que te dice un amigo, lo que te dice un familiar, lo que te dice una persona en la calle, lo que lees, la película que por ABC motivo se te presentó y la pusiste a ver, de qué se trata, el contenido, las situaciones que van ocurriendo, los acontecimientos imprevistos, situaciones, todo eso son lenguaje universal. Pero nosotros, repito, como estamos
un poco dormidos o bastante, no procesamos el significado de las percepciones como es el lenguaje del universo. Entendamos que nosotros somos creadores de nuestra experiencia, de nuestro destino, de lo que experimentamos, de lo que vivenciamos. Entonces todo eso es una respuesta, todo eso tiene un mensaje, todo eso tiene una información. Entonces eso significa que nosotros tenemos que estar como despierto consciente respecto de las situaciones que pasan, ¿cierto? Como para poder entender, ¿cierto? Y diferenciar de esas respuestas que estamos nosotros esperando. Claro, cuando se vive con propósito, o sea, es inevitable fijarse propósitos. Entendamos que hay muchas personas que viven sin ningún propósito, viven en automático, una especie de zombie o robot o máquina, que hacen lo que tienen que hacer porque, bueno, están en subsistencia o en modo supervivencia. Entonces son una especie de hormiga que todos los días tiene que hacer lo mismo para subsistir, pero hay otras personas que tienen ciertos propósitos, que van más allá, que están procesando su existencia, están dando el significado a su existencia, incluso se han propuesto un camino de evolución o de despertar de conciencia. Entonces, como tenemos ciertos propósitos, estamos más abiertos y con las antenitas más ahí alzadas para ir procesando la experiencia ya y las sincronías de vida, ya sean estas desagradables o agradables, con respecto a nuestros propios propósitos. En la clase que hablamos de la enseñanza de Gurdjieff, se plantea en abstracto que el bien y el mal es subjetivo, es una ilusión. Para mí una cosa puede ser buena, para otra persona eso puede ser malo. También depende de la cultura, ¿ya? De ciertos parámetros culturales del bien y el mal. Por eso que es subjetivo y es una ilusión. El bien y el mal no tiene una existencia real. Cuando comienza a ser algo concreto, que uno empieza a definir algo como bueno o malo, cuando uno tiene un propósito, cuando tiene definida una misión, cuando tiene objetivos y cuando tiene un enfoque. Ahí lo que estanca ese propósito, ese enfoque, esa misión, sería malo. Y lo que lo favorece y Sería bueno. acrecenta sería bueno. Entonces, ahí, ahí el bien y el mal empieza a ser algo objetivo para cada persona. Pero si uno no tiene un enfoque, las cosas da lo mismo lo que ocurra. A lo mejor son buenas, malas, no se puede Hola, definir. soy Filora. ¿Aló? Bueno, una de las fórmulas también donde uno ya puede comenzar a practicar esta coherencia es sentir una emoción en relación a lo que se desea, al objetivo que se quiere. Si yo quiero lograr algo para, en el fondo, sentirme de una manera, ya incluso las personas le preguntan, bueno, si tú lograras esto, ¿cómo te sentirías? ¿Ya? ¿Tú quieres sentir amor? ¿Y qué necesitas para eso? Bueno, yo para eso necesito encontrar una persona y si yo encuentro una persona, ahí yo podría sentirme feliz y experimentar el amor. ¿Ya? Entonces, estas enseñanzas te hablan de que tú puedes conectarte con ese amor independiente de un logro externo. Ya, porque todas esas cualidades de amor, de paz, de felicidad,
de seguridad, de contentamiento, de empoderamiento, de amor propio, todo eso está en el fondo de nuestro ser. Y uno puede sentirse y conectarse con esos estados del ser independiente de que ocurra algo allá afuera. Y cuando uno es capaz de tener esos estados, de activar esos estados en uno, el universo te responde de manera sincrónica. Pero si yo quiero amor, si yo quiero prosperidad, me siento miserable, me siento pobre y puedo decretar todo el día, ya con palabras, con afirmaciones, pero si no me siento así, no va a haber una respuesta coherente. Va a haber una respuesta que te muestre lo que realmente tú eres. Y de ahí que vienen esas conclusiones, Dios no me escucha y más encima me pone más trabas, ¿no? Si el universo hace caso en todo. El- Entonces, profesor, ahí hay que ser congruente con lo que uno dice, con lo que uno hace y con lo que piensa, siente, porque si sí, no hay esa congruencia, entonces el sí, universo va a ser más difícil que me escuche. no, si siempre te va a escuchar, pero siempre va a responder a tu vibración, a tu estado del ser, a lo que tú eres, no a lo que tú piensas. Yo puedo pensar una vida fantástica, pero no la siento, no la creo a nivel inconsciente, ¿ya? Entonces, mi estado del ser no vibra de acuerdo a lo que yo deseo. Y si más encima lo voy decretando con un lenguaje mal utilizado, como también lo hemos visto en otras instancias, que más encima el poder simbólico de la palabra, que tiene mucha fuerza, lo utilizamos mal y expresamos anhelos con conceptos errados. Eso ya ahí rematamos la situación. Miren, el cuento del genio de la lámpara, ya ese genio es el universo, ¿ya? Y entonces el genio aparecía y le pedían deseos y él los cumplía. Y creo que hay mucho de esta parábola, muchos cuentos al respecto que hablan de lo mismo, que muchas veces las personas pedían y el universo otorgaba y después eso que pedían a la gente la inmiscuían en una serie de problemas y después cada vez estaban más problemados con lo que le pedían al genio. Entonces por eso que incluso los deseos tienen que estar muy bien ya enlazados con aspiraciones del ser, del alma, desde dónde se pide también. Porque cuando es con ambición, cuando es con codicia, cuando es con mera lujuria, o sea, puros objetivos superficiales del ego, bueno, muchas veces el universo igual responde, pero después la persona está mucho más problemada que antes. Por eso que aquí el enfoque hay que entender muy bien ya lo que tiene que ver con lo que viene del alma o del ser o lo que viene del ego. Ahí hay que hacer una autoobservación, un análisis muy profundo para saber diferenciar de dónde vienen los deseos, las aspiraciones. La creación de la realidad. La energía responde a la atención. A nivel subatómico, la energía responde a tu atención y se convierte en materia.
la atención en qué nosotros nos enfocamos, ¿ya? Es el efecto observador de la física cuántica. Al observar al observador, le están esperando una infinidad de posibles realidades. Ya es sabido, los que han leído de física cuántica, que a nivel cuántico subatómico, estas partículas ya están vibrando en todas las posibles realidades. Pero cuando el observador se enfoca y observa esta energía, bueno, hay un colapso de onda y se manifiesta esas partículas subatómicas. Y eso nosotros lo podemos eh, hacer, podemos hacer una analogía con en qué nos enfocamos, qué pensamientos tenemos, cuáles son nuestras emociones al respecto durante todo el día, y eso va a ir manifestando una realidad, va a ir materializando una serie de circunstancias. Es el efecto observador. Por eso nosotros tenemos que elegir en qué nos enfocamos, ya en soluciones, en progreso, o en las dificultades, o en el miedo, o percibir un futuro angustiante. Nosotros podemos elegir. Tu mente moldea la energía de las posibilidades infinitas, como si se tratara de arcilla. Mente y materia están entretejidas. Tu conciencia, mente, afecta la energía, materia, porque tu conciencia es energía y la energía tiene conciencia. O sea, la conciencia es energía. Por eso, ¿en qué forma somos conscientes? ¿En qué nos enfocamos? Un pensamiento en forma de intención necesita un elemento energizador. ¿Ya? Los pensamientos como intenciones necesitan energía para ir moviendo, movilizando la realidad. Y eso es una emoción elevada. Cuando el corazón y la mente actúan como uno, coherencia, pensamientos más sentimientos producen resultados. Por eso que es el verdadero estado del ser. Ese es el verdadero nivel de vibración. Lo que pensamos más lo que sentimos. Lo vamos a dejar acá y ahora damos espacio a alguna duda, consulta, algún comentario. No, lo que puedo comentar es que el verdadero estado del ser es lo que le llamamos pequeños milagros, por lo menos yo, que cuando pensás algo, lo sentís, eh, realmente se te da. Yo lo he visto como pequeños milagros. Claro que sí. Cuando eso es cuando el universo nos sorprende, Sí, sí, a por mí me ha supuesto. sorprendido varias veces. O sea que es como que el sol sale para todos, pero a algunos calienta más que a otros, con respecto al estado del ser. Son pequeñas oleadas, no es que estás siempre vibrando en lo mismo. Bueno, ¿alguien ha leído acá o sabe de qué se trata el libro Un curso de milagros? Hablando de milagros. No, yo no lo leí nunca. Mm. Bueno, ahí se explica muy bien el concepto milagros, ¿ya? ¿Alguien más? Mm.
Risita cara. Ana María, estaba hablando. Eh, es súper interesante el tema en realidad, pero eh, uno que atiende paciente, clientela, eh, ahí se va dando cuenta de los niveles de conciencia que tiene que hacer y cómo a medida que va aprendiendo, se va instruyendo, se pueden ir cambiando las creencias y un montón de cosas, hasta llegar a ser un ser de vibración alta. Claro, Eso. miren, hay muchas cosas que uno puede ir haciendo, ¿ya? Para ir logrando estados de conciencia deseados. Uno es la rendición consciente. La rendición consciente es cuando uno se enfrenta o está en situaciones conflictivas en las cuales uno no tiene el poder de cambiar o transformar. Y uno ahí lo que puede practicar es soltarlo todo. Es una rendición, ¿ya? Y uno se puede ahí conectar con Dios, con la divinidad, con el ser, con el yo superior, como lo queramos llamar, y presentarle la situación y reconocer que uno no tiene la capacidad de transformar eso. Y uno queda abierto a las manifestaciones y a los designios del universo. Y eso produce un grado de paz, de aceptación muy profundo, cuando uno deja de luchar, de resistirse. Y como decía el psicólogo Jung, lo que resiste persiste. O sea, cuando uno se resiste en algo que no puede cambiar, algo que va más allá de su comprensión y de su capacidad, eso persiste y se acrecienta. Y eso produce solamente estrés y desgaste. Otro es agradecer, estar constantemente en un estado de agradecimiento. Y bueno, la recomendación es que cada vez al despertar en cada mañana, antes de tomar el celular o cualquier cosa que uno haga, uno agradecer 3 veces. O sea, por 3 situaciones, ya que quiera agradecer. Y eso, bueno, ese estado de agradecimiento se puede hacer durante todo el día. Eso también va depurando y va acrecentando los niveles ya en esta escala de conciencia. La autoobservación, constantemente estar en estado de autoobservación. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Ya para no actuar de manera automática, en piloto automático, que eso es uno de los estados de dormidera que también producen estragos. Siempre estar reaccionando a lo que sentimos. No, cuando uno siente rabia, cuando uno se siente frustrado, decepcionado, muy triste, muy estresado, más que reaccionar, porque inmediatamente ahí la mente da una orden y el cuerpo trata de reaccionar a eso. Lo que hay que hacer es parar y autoobservarse. No es reprimir la emoción, sino es que observarla, aceptarla, sentirla, pero en estado de autoobservación. Inmediatamente ahí se produce una separación del observador y el estado emocional. Y esa sola autoobservación a uno lo desconecta de la reacción. Porque si uno tiene rabia, por ejemplo, por una situación y reacciona de manera automática, uno al tiro toma una acción. Toma el teléfono, puede pelear con una persona, puede encarar a alguien. Y la mayoría de las veces esas reacciones no son las más adecuadas, las más inteligentes, de las más objetivas, las más conscientes y
Después vienen muchos arrepentimientos de lo que se dijo, cómo lo dijo, y tiene consecuencias negativas, porque son reacciones. Es como que la emoción a uno lo tomó y uno fue títere de esa emoción. Por eso la autoobservación, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo estoy actuando, parar ya es indispensable para ir transmutando estados negativos en estados más elevados de conciencia. Permitirse sentir, ¿qué significa? Significa que uno, si si tiene una emoción ya negativa, uno la ubica donde está en el cuerpo, la siente, se conecta, la observa. Y conectarse no significa ser reaccionario ni títere. Y ahí esa emoción comienza a transmutarse, se comienza a canalizar, se comienza a disolver. También estar en estados de recuerdo de sí, como decía Gurdjieff, en aquí y ahora. Situarse en el aquí y ahora, como dice el mindfulness. El poder de la hora. Hay un libro extraordinario que se llama El poder de la hora. Cuando uno está en el ahora, en el aquí y ahora, uno logra la coherencia. Ahí la mente, el sentimiento, todo se vuelve coherente y se acaba la angustia de la proyección de la mente al futuro y también del recuerdo del pasado que acongoja a las personas. Y la mayoría de los estados de aquí y ahora son paz, son estados de paz y de tranquilidad. La intención consciente también, intencionar. O sea, ¿cómo quiero que sea el día? ¿Cómo quiero que sea esta situación? Me la imagino, la siento. ¿Qué pasaría si yo voy a esta reunión y todo ocurre como yo más lo anhelo? ¿Cómo me sentiría? Me sentiría súper feliz, súper realizado, súper contento. Bueno, siéntete así antes, visualízate como que todo fue intenciona esa situación y con tu emoción tú vas cargando la situación con esa energía. Ya y se dice que cuando uno hace eso de manera muy potente, las cosas ya vienen con esa carga, ya vienen con un avance. Ya, esas son una de las formas que por todos lados las enseñanzas espirituales nos indica que podemos hacer. Recordemos que el ego siempre está esperando que sucedan cosas para sentirnos de una manera, para percibir la vida de una manera. Ya, a ver, si me sale este negocio, yo ahí puedo hacer esto, puedo sentirme de esta manera. Ahí yo me calmaría, ahí yo estaría en paz, ahí yo sería feliz. Si conquisto a la persona que quiero, bueno, ahí yo vibraría en amor. Si logro que mi hijo me quieran porque ahí tengo un problema y ahora estamos distanciados, ahí yo me sentiría de esta manera. Eso es el ego depende siempre de resultados externos y por eso, como son impermanentes, siempre está corriendo y está de gozo, decepción, alegría, sufrimiento, placer, lo contrario al placer. Así está, siempre. O de repente consigue muchas cosas que anhelaba y después se aburre y después quiere otras. En cambio, el camino interior, el camino de autodesarrollo interno, busca no depender de eso. Busca conectarse con esas dimensiones de
paz, felicidad, bienestar, amor, aquí y ahora, de una manera creativa, porque más allá del ego, existen esas vibraciones o estados del ser, sí, el ser siempre vibra en esos estados. Y como les digo, no va dependiendo de la hormona, de la endorfina, de la oxitocina, no depende de eso. De ahí que en ese camino uno no se vuelve adicto a producir artificialmente esos estados de placer o de satisfacción, porque desde afuera la mayoría de las veces no son por logros objetivos, sino que a veces son por mecanismos artificiales. Comidas, sabores, sensaciones, y así, y así, y así. Bueno, si alguien quiere hacer algún aporte antes de cerrar, No, Miguel Aportes no, pero quería preguntarte qué libro me recomendás de sanación cuántica, porque no, nunca leí nada de eso. hay un libro de Deepak Chopra que se llama Curación Cuántica. Ah, bien, voy a ver si lo encuentro. Y el libro Deja de ser tú de Joy Dispensa es pura sanación cuántica. Ah, Joe Dispenza es muy bueno. He leído más de él que Mira, el Deja de de este. ser tú es como el más reconocido. Marlene Bien, quiere decir algo. gracias, Miguel. Sí, mira, lo que pasa es que siento que hoy voy a bajar la mano ahí. Siento que este es un tema central, tremendamente determinante en varios aspectos de las personas. En el aspecto, por ejemplo, de la salud mental, en el aspecto de la salud emocional, en el aspecto de la salud física. Este tema, Miguel, que tú has tratado ahora, eh, es un tema que yo he investigado bastante y puedo decirles que es un tema que se trabaja diariamente desde la autoobservación, como tú muy bien lo dijiste. Es un tema que se conversa con las personas que cada uno eh, pueda tener cerca. Este es un tema tan relevante en la vida de las personas que tiene que ser tratado cada uno a su tiempo, cada uno sabe, como se dice, dónde le aprieta el zapato. Y cuando uno dice, ¿qué nivel de conciencia tengo yo? Este mapa de la conciencia, ¿dónde estaré? ¿En 100, en 50, en 300? Uno tendría que simplemente al acostarse, ahora que ya estamos a punto de dormir, ¿no? Reflexionar cómo es mi vida, cómo me siento, qué tan feliz, qué tan conforme, cómo está mi salud física, cómo está mi sistema nervioso, tengo que tomarme una pastilla para dormir, tengo planificado mi día siguiente, es decir, es muy amplio y todo pasa por la autoobservación. Quería como destacar la importancia de este tema que se trabaja, que se conversa, que se pone uno desafío, que donde uno pone la atención en aspectos que uno siente que están débiles en la vida de uno, en cualquier área, salud física, salud emocional, eh, en lo material, en el dinero, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, en lo laboral, donde tú quieras poner el foco, vas a encontrar información. Y esa información uno la tiene que reflexionar y decir, a ver, ¿cómo estoy yo en este aspecto? Y ahí es donde uno tiene que resolver. En la medida que yo resuelvo aquello que yo siento en lo débil que estoy en ese aspecto, ahí voy a ir avanzando
en este nivel de conciencia. Porque como decía Jung, efectivamente, en lo que te enfocas, Por lo que uno eso, resiste. claro, en lo que te resistes, persiste. Claro, pero más que resistirse, la tarea, quizás la invitación, tiene que ver con que yo debo resolver todo aquello que decido trabajar. Y bueno, es un tema que vamos a trabajar en detalle en el taller del día 9 de agosto, así es que están todos invitados para que se entusiasmen si es que quieren participar de esta linda jornada, de una jornada práctica, donde vamos a trabajar en profundidad cada uno de estos temas y otros más que son tan interesantes también. Eso quería decir, Miguel. Así es. Esto es uno de los temas que vamos a tratar en el taller y muchos otros más. Así que nos vemos el próximo miércoles con una clase que también está relacionada con este tema. Así que muchas gracias por la asistencia y nos vemos. Muchas gracias, Miguel. Muy Gracias a interesante. ustedes. Chao. Hasta Gracias, luego. gracias, gracias. Gracias. Gracias, Chao, Marlene. Buenas chao. noches. Chao, chao. Chao, chao. Chao.